Comunicador popular, es docente, es referente de la Garganta Poderosa y es una voz imprescindible siempre y en estos tiempos bastante más. Nacho, buenas noches. Caro, Adriel y Gisi te saludan. Buenas noches a todos por ahí y gracias por el aguante y la resonancia que le dan a la garganta de nuestro barrio siempre. Es que es terrible lo que estamos viviendo y basta con entrar un ratito a las redes sociales, porque muchos medios tampoco es que toman todo lo que está pasando para darnos cuenta que nos estamos cayendo del sistema. Nosotros acá hacemos chistes todo el tiempo de que todavía nos autopercibimos de clase media y estamos todos arañando. Ahora, ¿qué pasa a las personas que ya venían mal estructuralmente desde hace un montón de tiempo? ¿A dónde va esa gente, Nacho? Bueno, creo que tal vez baste salir un poco de las redes sociales para tropezarse con esa realidad en cada esquina, en cada barrio. Ya no es una perspectiva, una proyección ideológica la discusión. Estamos hablando de que asumió el nuevo gobierno de 5.800.000 nuevos pobres, 2.400.000 nuevos indigentes, que son personas que no pueden comer, y estábamos mal, estábamos horribles, no estábamos en ninguna panacea. A nosotros solo de los comedores de La Poderosa, que alimentan a 40.000 personas, en un país donde hay 10 millones de personas que están comiendo en comedores comunitarios, solo nosotros, el gobierno anterior, no debía 1.000 toneladas de mercadería. Nosotros lo veníamos denunciando desde entonces. Digo y aclaro esto porque parece necesario hacer este asterisco cada vez que se goza una crítica al gobierno para que la discusión no pase a ser la defensa de la demonización que permanentemente intentan instalar sobre los dirigentes, los movimientos, las organizaciones o la comunidad organizada en cualquiera de sus formas. La realidad es que sobre ese escenario que era desolador al final del otro gobierno, tenemos este escenario que vino a profundizar toda la crisis, pero fundamentalmente, como decís, lo de quienes ya estaban postergados, lo de quienes ya no tenían más abajo donde caer. Entonces mañana a las 10 de la mañana en el Obelisco van a encontrar de vuelta compañeras y compañeros de los barrios populares que no responden ni a un orco, ni a una orga. Seguramente va a haber compañeros de la UTEP, del Libre del Sur, del Frente Avión Santillán, del FOL, de Juana Zurduy, de Teresa Vive, de Aníbal Verón. Seguro, son tradiciones distintas, corrientes distintas, organizaciones que no necesariamente se encuentran más que en la realidad específica que viven nuestros barrios populares. Nos cansamos de escuchar que anunciaran emergencia económica, financiera, fiscal, previsional, tarifaria, de seguridad, energética, sanitaria, administrativa, social, pero la emergencia alimentaria no la nombraron. Y la realidad es que no se aguanta más. No se aguanta más. Desde que asumió este gobierno nosotros no recibimos ni un paquete de arroz. Y cuando digo nosotros no hablo de La Poderosa, hablo de los comedores comunitarios y fundamentalmente de esas compañeras que vienen parando la olla desde siempre, desde el 2001 hasta ahora, esas compañeras que en pandemia pasaron a estar en primer plano por primera vez y gracias a Ramona recibieron al menos la promesa de que iban a tener su reconocimiento salarial, su aguinaldo, sus vacaciones. No solo que no tuvieron eso, sino que pasaron a rezar porque lleguen alimentos para que no tengamos que seguir cerrando comedores, o porque no haya más de los que abrían 5 veces a la semana y ahora abren 3 veces a la semana. Desde que asumió este gobierno solamente tuvimos una reunión con un tal Omar Alac, que resultó no ser ni nombrado ni funcionario, después con otro llamado Pablo Rodríguez, que lo mismo, son personas que rajaron antes de asumir, entonces no tienen ninguna validez sus palabras, no hay nadie que asuma absolutamente ninguna responsabilidad, ponen fusibles momentáneos, esporádicos, como para atajar, aunque sea la demanda callejera, que terminó en la bizarreada esa de la ministra Petovelo pidiendo que formaran una fila, las compañeras y compañeros de los comedores donde comen 10 millones de personas en todo el país, si esa fila realmente se pudiera hacer y esos compañeros tuvieran cómo trasladarse y hubiera realmente una oreja dispuesta a escuchar o una política pública dispuesta a atender del otro lado del mostrador, esa fila daría vuelta a la Quiaca y terminaría en las Islas Malvinas. Es un nivel de subestimación enorme sobre los cuadros políticos que son esas compañeras que sostienen la supervivencia en los barrios populares. Claro. Ahora, Nacho, esto que estás diciendo me lleva a otro tema. Te escuchaba recién con atención y además no solo se están cerrando comedores, sino que por el otro lado se está duplicando y triplicando la demanda. El otro día hablábamos con Susana Zacaro y decía, personas que tienen un laburo en blanco vienen a comer porque ya no les pueden dar de comer a sus hijos y está el salario básico fijado en 180.000 pesos. Bueno, yo te hablo solo de nuestros comedores, el promedio del aumento de la demanda del último mes
era el 20%. En el barrio Chalé de Santa Fe había solo un comedor y tuvimos que agregar un merendero, que ahora hay que ver con qué se sostienen, porque son todas donaciones, buenas voluntades, pero ninguna política pública, ni local ni nacional. En Córdoba, en Villa María, en el barrio Sauce, lo mismo, hubo que abrir merenderos que no había. En nuestra asamblea del barrio Constitución en San Rafael, en Mendoza, creció el 100% la demanda. Se servían 100 platos, ahora se sirven 200. No, terrible. En Villa Calabacita, acá en Capital, 50%. La lista de espera, que era de 190 personas, pasó a ser de 500 personas solo en un solo mes. Y hace 2 meses que no se entrega alimentos, ni hay respuesta, digo, no hay funcionarios asignados. De la misma manera que no está asignado, qué sé yo, el titular de la ANSES, que es el segundo presupuesto más importante de toda la estructura nacional. Es una murga detrás del Rockstar y hay respuestas que ya no pueden esperar. Hay respuestas que tienen que ver con la supervivencia, con la comida. No, con sobrevivir, con vivir, con seguir viviendo, con no morirte en el intento de seguir viviendo. Ahora, hablaste un poco de la demonización y lo que estamos viviendo en estos días es realmente tristísimo. Nosotros veíamos con cierta alegría, por decirlo de alguna manera, o cierto alivio cuando en un barrio popular llegaba el gas, ni siquiera el gas, las cloacas, el agua, no vivían hacinados, había una mejora habitacional, veías que 20 pibes ya no dormían en una habitación, que no compartían el colchón, los padres, los pibes, los abuelos, porque no tenían donde dormir o dormían en el piso, y de repente todas las miradas van a un fondo, que es el Fondo de Integración Sociourbana, ¿se llama así? Sí. Bueno, que de repente es en el único lugar donde se gastó plata. Digo, ¿qué pasa no se invierte en la pobreza, no se invierte en la gente que está mal, no se invierte en las infancias, en la infantilización de la pobreza? Es un gasto. ¿Qué te pasa cuando escuchás todas estas cosas y cuando ves lo que está pasando, por ejemplo, con Juan Grabois también, que lo meten en la misma bolsa? Me sonrío porque me muerdo la lengua para cada palabra, cada sustantivo que soltás. Quiero hacer una catarsis. Nombraste el gas y la garrafa subió 204%. Eso llevó a que cerraran muchísimos de estos comedores que están desatendidos y haciendo lo que el Estado no hace. Es difícil desglosar la cantidad de respuestas que hay que dar y no quedar montado sobre su agenda, porque encima de toda esta avanzada, sobre todos los derechos adquiridos, sobre los sectores populares, sobre los postergados, hay que estar a la defensiva de campañas de difamación, de fake news que son falaces, que son inadmisibles. Yo desde acá aprovecho para mandarle un abrazo gigante a Juan, todo nuestro respeto, nuestro cariño. Tenemos diferencias, hemos discutido, hemos pasado 1000 momentos, distintos gobiernos, distintas situaciones, pero un dirigente de buena madera que ojalá hubiera un puñado así, que caigan con acusaciones de lo que nadie nunca hubiera acusado a Juan. No es casualidad, no es que lo conocen poco, es que hay mucha mala leche y hay mucha voluntad de seguir haciendo una transferencia de los sectores populares a los ricos, los privilegiados, las minorías de la verdadera casta, como nunca en la historia. Entonces atacan una de las pocas políticas públicas que uno podía celebrar del gobierno anterior, porque no es que estaban avanzando las redes cloacales por los barrios populares y estábamos en la patria socialista, ni de casualidad. Ahora, si vos me decís qué hay para rescatar respecto de lo que se hizo por aquellos que eran los últimos, iban a ser los primeros, y yo te digo sin ningún lugar a duda, la Secretaría de Integración Sociourbana. Y nosotros hablamos en las organizaciones muchos años de urbanización. Empezamos a hablar de integración sociourbana fundamentalmente porque fue el concepto que trajeron los curas villeros. El Papa al que Milei abrazaba y se desgozaba hace pocos días atrás. La verdad que la Secretaría de Integración Sociourbana sin duda tiene una capacidad limitada, sin duda no pudo avanzar sobre reformas estructurales que nos hubieran gustado, pero la gestión de Fernanda Miño al frente de esa secretaría, porque no era Juan Grabois el que estaba al frente de la secretaría. No era funcionario Juan, claro. Pero déjame que te cuente quién es Fernanda Miño, porque para quienes solo leen la tapa de Clarín y piensan que es una militante de Grabois, se terminan comiendo un caramelo amargo que después los descompone. Entonces yo les voy a contar cómo yo la conocí a Fernanda Miño. Un día me llamó Juan y empezamos a hablar de una referenta. Nosotros en ese momento discutíamos mucho entre los dirigentes, los que venían de las universidades a los barrios populares, cómo no taponar esos procesos, cómo habilitar realmente la formación de liderazgos en los barrios populares. Bueno, Fernanda Miño era un ejemplo de un liderazgo de la Cava, una villa de San Isidro, absolutamente autónomo, absolutamente autogestivo, absolutamente basado en la trayectoria de su compromiso y su buena madera.
me dijo, la tenemos que conocer. En ese momento Juan ni siquiera estaba en la política partidaria. Y Fernanda Miño ya estaba entrando a la política partidaria por sus propios medios, su propia inquietud, su propia iniciativa. Nos recibió en su casa. Su casa es en La Cava. El día que yo fui a su casa, estaban sacando a una vecina que se había descompuesto en camilla, pero la camilla era la puerta de la casa de esa vecina, porque la verdadera camilla no pasaba por el pasillo. Ahí vivía y vive esta funcionaria pública, que debe ser una de las pocas que no subejecutó su presupuesto para poder llevar adelante la Secretaría de Integración Sociourbana, financiada en un 86% por el Fondo de Integración Sociourbana. ¿Qué es el Fondo de Integración Sociourbana? Es una bolsa de recursos del propio Estado que se generaba con el goteo del impuesto país, de aquellos que podían viajar al exterior y de las grandes fortunas, para transferir de esas minorías a las mayorías que gracias a esa gestión dieron transformaciones en 1.400 barrios, sí. 150.000 puestos de trabajo, 1.400.000 beneficiarios directos, 250.000 subsidios para mejorar la vivienda. Bueno, esa es la política pública que está atacando este gobierno, porque la transferencia que quiere hacer es exactamente la contraria. Es de los que menos tienen a los que más tienen, como lo vienen haciendo desde el día que asumieron. Ahora, ¿cómo se lucha contra esa palabra potente y esta demonización que también nos recuerda a otras historias, ¿no? Que se ha hecho tanto esta operación, porque ¿cuál es el objetivo? ¿Borrar ese fondo o que ese fondo vaya para otro lado? Seguramente, y es uno de los casos donde uno podría subrayar fuertemente la importancia de la presencia del Estado. Nos cansamos de hacer reels y videos en estos días las organizaciones, donde ustedes pueden ver a las personas, porque no estamos hablando de números, claro. Y nos estamos acostumbrando a que sea una cuestión de estadísticas. Es difícil, yo no sé ni qué hora me levanté, ni a qué hora me apuesto, nos levantamos a la mañana con un plan y a los 10 minutos hay que ponernos todo un plan de defensa barricada de la barbaridad que dicen, pero yo le pido que tenga posibilidad de detenerse un minuto en la cantidad de fotos, de videos que dan vueltas sobre las manifestaciones de todos los sectores que están en la calle reclamando que no los avasallen, y que se detengan en el rostro de cualquiera de las personas que está siendo ahí apretujada o por la policía o por la gendarmería, y que no son orcos, que no son dirigentes sociales, que no tienen ninguna intención de hacer ninguna carrera política ni de perjudicar a ningún... ¿Qué hace esa persona ahí? Traten de meterse un minuto en la cabeza, en el sentir, en el antes y el después de la persona que está ahí parada, en cómo fue su infancia, en cómo está hoy su familia, en qué avisora para sus hijos. Esa persona que está ahí poniendo alma y vida, lo está haciendo de la desesperación de la situación que está viviendo. No puede ser que la respuesta sea gases y palos. No, claro que no. No puede ser que la respuesta sea gases y palos y que el resto lo mire por televisión o piense que, bueno, esto es una ola que hay que pasar. A ellos les encanta poner el ejemplo del hogar. Dicen, vamos a hacer el partido del sentido común, porque vos en tu casa no gastás más de lo que entra. Y entonces ahora salen a celebrar el superávit. ¿Pero qué superávit están hablando? Llevémosle al ejemplo del hogar. Vos me decís, che, estamos gastando más de lo que entra. Entonces lo que vamos a hacer es, no le damos más de comer a los pibes, no le compramos más los remedios a tu viejo, y el baño que se rompió no lo arreglamos, que se cae en un balde, y no espere que vengan a hacer cloaca porque no hay más obra pública, y no salgas a protestar de que no las hagan porque te van a cagar a palos. ¿Qué hay para celebrar de ese superávit? Esto no es gestión, esto no es política. Y lo que más miedo da, porque ellos quieren dar miedo con tapas de Clarín, que un poco dan risa y otro poco dan bronca, pero miedo no da. A mí lo que me da miedo es la convicción de la misión mesiánica que el presidente ostenta. Me parece peligroso. Me parece que cualquier otro dirigente político en su lugar miraría, aunque sea de reojo, el termómetro social. Sí. Debería ser un programa donde Débora Plager se indignaba con Moyano porque Moyano decía esto termina mal. Y cuando termina de indignarse con Moyano, la propia Débora Plager dice hay que ver hasta cuándo el humor social está diciendo lo mismo que estaba diciendo Moyano, porque es una regla de tres. Es una regla de tres, pero él cree que su aval es divino y no necesita
de las fuerzas del suelo. Entonces no están midiendo si sube o baja el agua o la temperatura. Él simplemente mueve su motosierra de manera transversal y a la misma altura, una altura que no alcanza la casta y que le va cortando la cabeza a los laburantes. Sí, pero ¿hasta no dónde? Motosierra, no licuadora, es una demoledora. Y ya está, ya se sabe, no hay nadie que pueda no saberlo a esta altura. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cuándo reacciona la gente que lo mira por tele y que dice, bueno, mejor, porque tengo que ir a trabajar y no quiero gente en la calle, bueno, que se jodan, ¿para qué van a una marcha? La gente que no se detiene en la cara de ese nene, de esa mamá, de ese viejo que va y que dice que estuvo 3 horas para poder poner la sube. Digo, ¿cuándo se va a dar cuenta que le están tocando el traste a ellos también? Y que no van, no es una tocadita de traste, es no llevar a los pibes a la escuela, es no llegar a trabajar porque con el transporte público a este precio no puedes ir a laburar, es no poder comprar un medicamento, es ir al hospital público. Ayer hablábamos con el director de un hospital de Salta y decía, bueno, hay mucha gente que ya no tiene prepaga, entonces tenemos el hospital colapsado. ¿Cuándo se van a dar cuenta? Ojalá que lo antes posible, pero me parece que la manera de que se den cuenta no viene de la mano del enojo, no viene de la mano de los memes, no viene de la mano de... Porque la realidad es que Milei es el producto de un enojo. Hace poco estuve ahí en la radio, acá en Irina, y en el programa con Pablo Markowski, y me acuerdo que decíamos en ese momento, había un estudio del metro cuadrado previo a las elecciones que había medido que en los lugares donde el metro cuadrado era un poco más caro, al PRO le había ido mejor, en los lugares donde era más barato, aún por la parte le había ido mejor, y a Milei le había ido transversalmente bien en ambos polos, porque lo que era transversal es el enojo. Claro. Vos te enojás y pegás una patada, le rompés todo. Bueno, Milei es la patada. No hay un apoyo ideológico. Es el producto de ese enojo que es más que sensato, es entendible, porque ahí entra la parte de la autocrítica. Si sintetizamos a Milei, al triángulo rico, facho, imperialismo, bueno, no nos hacemos cargo de que antes tenías una base que te acompañaba entre los sectores populares, entre los jóvenes, y la perdiste fruto de un montón de respuestas que no llegaron de la mano de la política. Una estafa discursiva enorme. Bueno, entonces hay que lograr marcar la gravedad, los puntos que avisora este modelo económico que ya vimos varias veces en este país, de la manera más inteligente y eficaz posible. Pero si nosotros nos enojamos con este modelo porque aliena, si nos enojamos con las grandes corporaciones que después se vuelven los grandes comunicadores masivos, después no nos podemos enojar con los alienados. Digamos, lo lógico es eso. Si este modelo generara empatía, compromiso, conciencia social, todos lo estaríamos apoyando. Lo que genera es esta mierda, ese egoísmo, la idea de que a vos todavía no te tocó, y bueno, tristemente uno ve los antecedentes que tuvo esta misma experiencia económica con Martínez Edo, con Cavallo, con Menem, con Macri, con el mismo Sturzenegger, y más temprano que tarde la clase media se vuelve protagonista de esa discusión, porque esto no se va a consensuar teóricamente en un centro de estudiantes y vamos a convencer a la clase media a apoyar a los que están abajo, pero lo que empieza a pasar claramente es que ya corriste a los pibes del colegio donde pagaba determinada matrícula porque no podía, te bajaste de la prepaga porque tampoco podía, y ahora te dicen que el alquiler se va a un nivel que tampoco podés y que tu salario va a ser de 180.000 pesos, y hay un momento donde por más que estés enamorada de la conducción política, salís a decir, así no va. Claro. Entonces ojalá que sea lo antes posible. Me parece que en esto hay un llamado a la clase política como tal, de salir a poner la jeta. Yo espero no tuve tiempo todavía de hurgar un poco las redes, pero espero hoy encontrarme a todas y todos esos que están calladitos bancando a Juan Graboy, porque estas operetas que se come Juan es por estar poniendo el cuero ahí, donde muchos especulan que me voy a erosionar, que me van a demonizar, que se van a victimizar. Entonces esperemos que la clase media se enoje. Cuando la clase media se enoje, salimos a disputar la representación de ese enojo. Claro, amigo, pero el día que eso pase, ya van a haber pasado un montón de pasos más de un gobierno que aplasta cosas que no vas a recuperar en un gobierno. Puede ser una buena estrategia electoral para ganar las próximas elecciones, pero lo que estás perdiendo mientras tanto no lo vas a recuperar ni en 7 gestiones de gobierno. Entonces hay que arriesgarse a erosionarse, hay que arriesgarse a que te demonicen, hay que arriesgarse a que se victimicen, pero hay que salir a poner la jeta. Y si no la ponen, por lo menos salgan a bancar al que la pone. Sí, es tiempo de valientes y es tiempo de resistir desde la empatía, desde el amor, desde mirar lo que pasa al costado y de abrazarnos fuerte también, ¿no? Porque si no, ¿cómo carajo salimos de esta? Nacho, te mando un beso grande, gracias.
No, un beso grande para ustedes y creo exactamente lo mismo. La política para la política se volvió un globo aerostático que quedó muy lejos de los sectores populares. No hay vasos comunicantes, hay muchísimas personas que conocen a todos los periodistas de la misma manera por un cuadrado de televisor y a los candidatos de la misma forma, y hay pocos movimientos que provengan de la política partidaria bancando la parada en el territorio. Bueno, ¿dónde hay que ir, Juan? ¿Dónde hay que ir, Nacho? Claro, hay que salir, ya hay que salir a la calle. Te mandamos un abrazo enorme. Chau. Nacho Levi pasaba por aquí, por Campanas en la Noche. Vamos a una tanda y volvemos.